Hoy vamos a hablar de libros antiguos que fueron prohibidos y excluidos de la Biblia oficial. Textos que revelan misterios, secretos y enseñanzas que las autoridades religiosas no querían que conocieras. Pero antes, si te interesa contenido espiritual profundo y descubrir verdades ocultas, suscríbete al canal Oración de la Gracia y activa la campanita para no perderte ningún video que puede transformar tu vida espiritual. Ahora sí, comencemos. El libro de Enoc. El libro de Enoc es un antiguo texto judaico que no entró en la mayoría de las versiones bíblicas, pero ejerció una influencia marcante sobre el pensamiento religioso en el período entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La obra es atribuida a Enoc, el séptimo patriarca después de Adán, conocido por caminar con Dios y desaparecer misteriosamente conforme el Génesis. Dividido en 5 grandes secciones, el libro comienza con el libro de los vigilantes, una narrativa que cambia completamente la forma como el mundo antiguo era comprendido. Según el texto, un grupo de ángeles llamados vigilantes fueron enviados a la tierra para cuidar de los humanos. Sin embargo, se enamoraron de las mujeres humanas, desobedecieron la orden divina y cruzaron límites prohibidos. De esa unión nacieron los Nefilim, gigantes violentos que devastaron la tierra. También enseñaron a los humanos prácticas como astrología, metalurgia, magia, cosméticos y la guerra. Saberes que aceleraron la corrupción de la humanidad. A partir de eso, el mundo se sumerge en el caos. Dios ordena el castigo de los ángeles rebeldes, y Enoc es escogido como portavoz entre el cielo y los ángeles caídos. Él les transmite el juicio divino. Serán prisioneros en cavernas subterráneas hasta el fin de los tiempos. Esta parte del libro muestra que el origen del mal no está en los humanos, sino en seres celestiales que abusaron de su poder. En la segunda sección, llamada Parábolas de Enoc, surge por primera vez la figura del Hijo del Hombre, una entidad celestial que vendría para juzgar a los vivos y a los muertos. La tercera parte, el libro astronómico, presenta descripciones precisas del funcionamiento de los cuerpos celestes. Después, en el libro de los sueños, Enoc tiene visiones simbólicas de la historia del mundo, desde la creación hasta el futuro del juicio final. ¿Pero por qué fue prohibido? El libro de Enoc fue rechazado por las autoridades judaicas y cristianas por traer ideas muy osadas para su época. La noción de ángeles pecadores, la existencia de intermediarios celestiales fuera del control institucional. El Apocalipsis de Pedro. El Apocalipsis de Pedro es un texto cristiano primitivo que trae una visión detallada del cielo y del infierno con descripciones vívidas del destino final de las almas después de la muerte. Diferente del Apocalipsis de Juan, que se enfoca en visiones simbólicas y eventos cósmicos, el Apocalipsis de Pedro se dedica principalmente a mostrar las recompensas de los justos y el castigo de los pecadores. En el libro, Pedro es llevado en un viaje celestial por Jesús, quien le revela escenas del paraíso y del infierno. El cielo es descrito como un lugar de luz, paz y alegría, donde los mártires y fieles viven en comunión con el propio Dios. En contrapartida, el infierno es un local terrible, lleno de sufrimiento físico y espiritual, donde cada tipo de pecado recibe un castigo específico, muchas veces representado de forma gráfica y hasta aterradora. El texto detalla castigos para pecadores comunes y para aquellos que cometieron crímenes espirituales, como falsos profetas, herejes e hipócritas. La intensidad del tormento sirve como alerta para los fieles, mostrando que la justicia divina es rigurosa y que nadie escapa de las consecuencias de sus acciones. Además, el Apocalipsis de Pedro enfatiza la importancia del arrepentimiento y de la misericordia, sugiriendo que el infierno no es eterno para todos,
y que algunas almas pueden ser purificadas para alcanzar nuevamente la salvación. Esta visión de castigo temporario y purificación es una de las características que diferencian este texto de otras concepciones más rígidas del infierno. El libro también trae críticas a la corrupción dentro de la Iglesia y a aquellos que se alejan de las enseñanzas verdaderas, reforzando la idea de que el camino para la salvación pasa por la fe auténtica y por la práctica de la justicia. A pesar de su popularidad en los primeros siglos del cristianismo, el Apocalipsis de Pedro fue excluido del canon por contener descripciones consideradas exageradas y sensacionalistas sobre el infierno, que podrían causar miedo en exceso o interpretaciones erradas sobre la justicia divina. Además, su carácter no unificado y el hecho de ser considerado un apócrifo sin autoridad reconocida por las grandes comunidades cristianas hicieron que fuera rechazado oficialmente. El Evangelio de Bernabé. El Evangelio de Bernabé es un texto polémico y controvertido. Atribuido a Bernabé, un discípulo de Jesús, el libro describe una versión del cristianismo que enfatiza una visión mucho más próxima al Islam, lo que generó debate entre estudiosos y religiosos. En el texto Jesús es retratado no como hijo de Dios, sino como un profeta común, rechazando la idea de divinidad y de la Trinidad, conceptos centrales en el cristianismo tradicional. El Evangelio también enfatiza que Jesús anuncia la venida de Mahoma como último y mayor profeta y que él propio nunca se consideró divino o salvador de la humanidad. Esta visión aproxima el texto de creencias islámicas, lo que causó un choque directo con el cristianismo tradicional. Además, el Evangelio de Bernabé presenta una narrativa donde Judas Iscariote es el verdadero crucificado, mientras Jesús habría sido perdonado escapando ileso de la crucifixión. Esta inversión de los hechos bíblicos tradicionales tiene gran impacto en la teología cristiana, pues contesta el sacrificio de Jesús como base para la salvación. El texto también critica fuertemente la institución de la Iglesia, condenando prácticas que considera desviantes del mensaje original de Jesús y resalta la importancia de la moralidad y de la sumisión a Dios único. El Evangelio de Bernabé fue rechazado y prohibido principalmente por su incompatibilidad con las enseñanzas del cristianismo ortodoxo. Su fuerte influencia islámica, negando la divinidad de Jesús y cambiando eventos centrales de la narrativa bíblica, hacía del texto una amenaza a la doctrina cristiana dominante. Además, su autenticidad es ampliamente cuestionada, con muchos estudiosos considerando una obra medieval creada posteriormente entre los siglos XIV y XVI, y no un documento oficial de la época de Jesús. El Apocalipsis de Adán. El Apocalipsis de Adán es un texto gnóstico que trae una narrativa profunda y simbólica sobre la creación, la caída y el destino de la humanidad. Según una perspectiva diferente de la Biblia tradicional, atribuido a Adán, el primer hombre bíblico, el texto es presentado como una revelación secreta que él habría recibido directamente de Dios poco antes de su muerte. Es un relato lleno de misterios, donde los orígenes del mundo y de los seres humanos son expuestos de forma metafórica y esotérica. En este Apocalipsis, Dios es descrito como una entidad superior y trascendente, distante del mundo material, que habría creado otros seres divinos llamados arcontes o emanadores, para administrar el universo físico. Sin embargo, estos arcontes, que serían figuras imperfectas o hasta maléficas, son responsables por crear y mantener el mundo material, visto como una prisión para las almas humanas. El texto habla sobre la caída del alma humana, que está presa en el cuerpo físico y sujeta al dominio de los arcontes, y destaca la necesidad de despertar espiritual o gnosis para liberarse de esa condición.
Adán revela enseñanzas sobre el origen divino del alma y el camino para retornar a la luz primordial, enfatizando que la salvación depende del conocimiento secreto y no de la fe ciega. Además, el Apocalipsis de Adán representa una visión crítica sobre las religiones oficiales de aquella época, que son vistas como instrumento de los arcontes para mantener a la humanidad en la ignorancia. El texto destaca que la verdadera sabiduría está oculta internamente, disponible apenas para aquellos que consiguen comprender el mensaje esotérico. El Apocalipsis de Adán fue prohibido y rechazado por religiones cristianas oficiales justamente por su contenido gnóstico que cuestiona los dogmas fundamentales del cristianismo tradicional. La idea de que el mundo material es una creación imperfecta y que las instituciones religiosas estarían bajo influencia de poderes ocultos era vista como una herejía gigantesca. El Evangelio de Judas. El Evangelio de Judas presenta una versión muy diferente de la historia sobre Judas Iscariote, el discípulo conocido como traidor de Jesús. En vez de ser un traidor, él es mostrado como el discípulo más próximo, especial, aquel que comprendió las enseñanzas más profundas de Jesús. El texto sugiere que Judas fue el único escogido para realizar un papel esencial en el plan divino, actuando no por maldad, sino como un agente necesario para la liberación espiritual. En el transcurso del texto, Jesús comparte con Judas enseñanzas ocultas sobre el origen del universo, hablando de una realidad mucho más allá del plano físico. Según este evangelio, el mundo material es obra de un demiurgo, un ser inferior e imperfecto que aprisiona las almas dentro de los cuerpos humanos, manteniéndolas alejadas del verdadero Dios, que es puro espíritu. Judas, como discípulo iluminado, entiende que el verdadero camino es trascender esa prisión material y alcanzar la liberación del alma. Además, el Evangelio de Judas describe una cosmología compleja, llena de seres divinos intermediarios y fuerzas espirituales que gobiernan todo nuestro cosmos. Jesús revela secretos sobre la creación, la estructura del universo y la jornada del alma, conocimientos esos que él no compartía con los otros discípulos que permanecían presos en las interpretaciones literales y convencionales del mensaje. La narrativa enfatiza que Judas tiene un papel único. Al entregar a Jesús a sus perseguidores, él estaría cumpliendo un designio espiritual mayor, liberando su verdadera esencia divina del cuerpo físico. Así, Judas no sería un villano de la historia, sino un colaborador necesario para que el plan divino se realizara. El Evangelio de Judas fue rechazado porque desafía la visión tradicional del cristianismo que ve a Judas como un traidor, un pecador. Además, el texto promueve una visión gnóstica que considera el mundo material una prisión creada por un Dios imperfecto, en oposición a un Dios único y benevolente del cristianismo tradicional. Estas ideas eran vistas como heréticas y peligrosas por las autoridades religiosas, que buscaban controlar la doctrina y eliminar interpretaciones divergentes. El Apócrifo de Juan. El Apócrifo de Juan es un texto fundamental para la tradición gnóstica, datado de los primeros siglos después de Cristo. Diferente de los evangelios canónicos, él no se concentra en la vida y muerte de Jesús, sino en revelar una compleja cosmología y el origen del mundo y de la humanidad, según la visión gnóstica. El texto comienza con una descripción de la existencia de Dios Supremo, una entidad pura e invisible, más allá del mundo material que conocemos. En este evangelio, el mundo físico no fue creado por el Dios verdadero, sino por el demiurgo, que es una divinidad inferior e imperfecta, responsable por aprisionar las almas en el mundo material. Esta visión marca una fuerte dualidad entre espíritu y materia,
donde el mundo material es visto como un error o hasta mismo una prisión para la verdadera esencia humana, el espíritu. El apócrifo de Juan explica que para liberarse de esa prisión es necesario alcanzar el conocimiento secreto, la gnosis, sobre el verdadero origen humano. Él narra la historia de cómo la chispa divina dentro del ser humano puede despertar y retornar a la fuente suprema, rompiendo las cadenas impuestas por el demiurgo y sus arcontes, los guardianes que mantienen el control sobre el mundo físico. Este texto también trae diálogos donde Jesús revela a sus discípulos estos misterios, respondiendo que la salvación no viene por la fe ciega, sino por el despertar de la conciencia para esta verdad escondida. El énfasis es en la sabiduría interior, en la liberación espiritual y en el rechazo del mundo material como algo ilusorio y totalmente transitorio. El apócrifo de Juan fue rechazado principalmente al negar que el mundo material sea la creación de Dios único y benevolente, un pilar esencial en la teología cristiana. Además, el Evangelio promueve una forma de salvación basada en el conocimiento y no en la fe o en las obras, lo que amenazaba la autoridad de la época que buscaban uniformizar la doctrina. Su cosmología dualista y su rechazo del cuerpo como algo bueno contrariaba la visión cristiana tradicional. El Testamento de Salomón. El Testamento de Salomón es un texto antiguo que mezcla elementos místicos, religiosos y folclóricos atribuidos al rey Salomón, famoso por su sabiduría en la tradición judeocristiana. Este escrito presenta una narrativa en que Salomón recibe un anillo mágico concedido por el ángel Miguel, que le da el poder de controlar demonios y espíritus malignos. Con esa autoridad, él puede ordenar que esas entidades revelen sus nombres, sus naturalezas y su forma de actuar en el mundo. El texto funciona como manual, describiendo varios seres con características, debilidades y poderes específicos, así como los males que ellos provocan en los seres humanos, enfermedades, tormentos psicológicos y hasta influencias negativas sobre el comportamiento de las personas. Salomón entonces usa su sabiduría y el anillo para comandar esas fuerzas, aprisionándolas en recipientes o desterrándolas con el objetivo de proteger al pueblo y mantener el orden. El Testamento mezcla prácticas místicas con enseñanzas éticas, destacando la importancia del control espiritual para la manutención de la justicia y de la armonía. Él revela una visión antigua del mundo espiritual en que fuerzas invisibles actúan directamente en la vida humana, siendo necesario el conocimiento y el poder para lidiar con ellas. Este texto también refleja el sincretismo de varias tradiciones, juntando creencias judaicas, influencias helenísticas y conceptos de magia y demonología que circulaban en la antigüedad. A pesar de su lenguaje a veces considerado fantástico, el Testamento de Salomón sirve como una ventana para entender cómo las personas de la época veían el conflicto entre el bien y el mal en el mundo espiritual. El Testamento fue excluido de los cánones por abordar temas considerados peligrosos, como uso de magia y el control de demonios que la ortodoxia religiosa veía como sospechosa. Además, su enfoque en prácticas místicas y ocultas no se alineaba con las doctrinas establecidas por las autoridades religiosas, que buscaban evitar la diseminación de textos que pudieran incentivar rituales considerados heréticos o supersticiosos. El Evangelio de María Magdalena. El Evangelio de María Magdalena es un texto antiguo descubierto en el siglo XIX, que presenta una perspectiva diferente de la tradición cristiana oficial sobre la figura de María Magdalena y su relación con Jesús y sus discípulos. En este Evangelio, María es retratada no apenas como una seguidora, sino como una discípula privilegiada, alguien que recibió enseñanzas secretas directamente de Jesús.
El texto muestra a María con una capacidad espiritual que, después de la muerte de Cristo, intenta guiar a los apóstoles, ayudándoles a entender las enseñanzas profundas sobre el reino espiritual y la liberación del alma. Ella explica que el camino para la salvación pasa por el autoconocimiento y por la superación de las fuerzas internas que prenden el espíritu al mundo material. En el Evangelio hay un debate entre los discípulos sobre quién debe liderar, y María es desafiada por figuras que cuestionan su autoridad, lo que refleja tensiones históricas reales entre diferentes grupos cristianos primitivos. Este aspecto revela el papel importante, pero muchas veces ignorado, que las mujeres tuvieron en las primeras comunidades cristianas. Además, el texto aborda conceptos típicos del pensamiento gnóstico, como la idea de que la verdadera salvación viene del conocimiento y de la liberación del espíritu de las ilusiones materiales. María Magdalena es presentada como aquella que comprende profundamente esas enseñanzas y es capaz de conducir a los otros en ese santo camino. El Evangelio de María Magdalena fue excluido porque desafiaba la estructura jerárquica de la iglesia primitiva, que era dominada por líderes masculinos. Al destacar la autoridad de María y su papel como portavoz de las enseñanzas secretas de Jesús, el texto amenazaba la visión tradicional sobre el liderazgo y el papel de las mujeres dentro de la iglesia. Además, su contenido con ideas gnósticas que enfatizaban el conocimiento interior y el rechazo del mundo material, fue también considerado herético por los líderes que buscaban unificar la doctrina oficial de la Santa Iglesia Católica. ¿Y tú conocías todos estos textos? ¿Alguna enseñanza te pareció interesante? Responde en los comentarios. Si te gustó, suscríbete al canal Oración de la Gracia y dale like al video para más contenido como este. Que Dios te bendiga.